Bienvenidos a todos y a todas a este diálogo 24 con Ana Luisa Torres, que dirige un proyecto llamado El Recreo, Espacio de Autoconocimiento y Florecimiento Humano. Gracias a los que nos están acompañando, y ahora en estos momentos está por entrar Ana Luisa para comentar sobre las 5 leyes biológicas que son una nueva visión del mundo. Ana Luisa es amiga de hace años, hemos coincidido en varios eventos, uno de ellos fue en el curso de Simona Sella, o Chela, y también ha sido alumna en varias ocasiones del doctor Luis Felipe Espinosa, y también en una ocasión impartí un curso de seno en su casa con varios invitados y invitadas suyas y suyos. Gracias por acompañarnos. Vamos a estar dialogando sobre las 5 leyes biológicas, como son una nueva visión, una nueva forma de ver el mundo que nos rodea, todo lo que nos acontece, ya sean síntomas, estados de ánimo, pensamientos. Todo esto se puede entender bajo el modelo de las 5 leyes biológicas. Bienvenida. Hola, qué gusto, la verdad, Franju. Me encanta ver que estamos compartiendo este espacio. Tú sabes que era algo que tenía yo muchas ganas de lograr hacerlo. Y bueno, pues te agradezco tu tiempo, tu espacio. Y pues bueno, esta charla para mí significa mucho porque va dirigida especialmente a mi grupo del recreo, que es un grupo en el que llevo trabajando desarrollo humano ya por bastante tiempo. Y no quería yo dejar de lado este tema que yo sé que para ti es, pero muy, muy, muy especial, y a mí me parece que tu forma en la que lo compartes, pues es precisamente lo que necesito. Entonces, bueno, yo quiero primero que nada decir quién eres, Franju, si me lo permites. Con mucho Pues gusto. Franju viene de España, él está ya emigrado aquí a este país, pero nació allá, no tiene tanto tiempo que está aquí, y es licenciado en la actividad física y el deporte, especializado también en lo que es la endolingüística. Y bueno, así como yo, es un apasionado de las 5 leyes biológicas descubiertas por el doctor Hammer, alumno de Luis Felipe Espinosa, alumno de Marcos Pfizer, alumno de Simona Chela, donde hemos coincidido también. Y claro que después de todo este conocimiento divulgador de todas estas leyes y todas estas ciencias en el abordaje terapéutico, que también tienes tú ya tu consultorio y das estas este seguimiento, ¿verdad? Eres conferencista internacional bajo lo que es este paradigma de las leyes biológicas, y yo sé que das talleres, cursos en línea, presenciales y todo. Prontamente estaremos juntos, y bueno, en esto pues quería yo aprovechar al máximo este rato que nos concedes para que abordemos esta oportunidad maravillosa. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles, y sé que este tiempo que estamos ahora compartiendo todos los que tenemos ya cierta edad, no los niños, pero los que tenemos cierta edad, es algo que nunca habíamos vivido, por lo menos en general el mundo entero. Hemos vivido muchas epidemias, muchas enfermedades, muchas cosas, pero no de esta forma. Y a veces me pregunto que tal vez este es el momento precisamente que se nos brinda para voltear hacia un rumbo distinto. La charla de hoy yo te anuncié como hacia un nuevo forma de ver el mundo, ¿no? Y eso es precisamente lo que se nos presenta, que es una enorme oportunidad, que muchos la podrán ver como un drama y otros la podemos ver así como fueron muchas personas que sobresalieron y que fueron grandes científicos que en algún momento fueron satanizados. ¿Quieres mencionarnos de todo esto un poco, por favor? En realidad tengo un amigo
que es investigador, que tiene una trayectoria impresionante, que se llama Artur Sala. Él está preparando una enciclopedia de esos autores que han sido borrados y censurados, porque si nosotros los que estamos interesados en conocer aspectos que no han interesado, algo interesante o importante es lo que no sirve al interés o al poder, no significa que esté mal o que sea falso. Eso es importantísimo, porque de alguna manera se nos ha instaurado la creencia de que lo que aparece en los medios y eh, lo, lo publicado, hay cosas muy, muy bien hechas que no dejan, no dejan que las publiquen, no porque estén mal o estén equivocadas, sino porque mueven muy grueso el tapete, como dicen aquí en México, que es una Y los expresión. intereses no son los adecuados, ¿verdad? Sí, entonces, este amigo Artur Sala tiene un proyecto que se llama Magna Ciencia y lo tuve, tuve también un diálogo con él y es súper recomendable porque yo conozco unos cuantos de autores así que han sido perseguidos, censurados por hacer muy bien su trabajo y por descubrir cosas que no interesan al poder establecido, y eso no significa que no sean rigurosos o que estén haciendo mal su trabajo. Por ejemplo, menciona. Wilhelm Reich, hay también una película que se puede ver yo años atrás la vi, estaba subida en Vimeo, pero hay una película biográfica sobre la vida de Wilhelm Reich. Wilhelm Reich era contemporáneo de Freud y una de las cosas que hay personas que conocen muchísimo más la obra de Reich que yo, pero empezó con el psicoanálisis, era amigo, discípulo de Freud, pero una de las cosas que descubrió también es la energía orgónica, que es lo que en Asia se ha llamado chi, en la India prana, es La energía vital. un pulso energético que la vida se da gracias a ese pulso, ¿no? Entonces, Wilhelm Reich es uno de ellos, el doctor Hammer es otro, hay muchísimos más de los que En la imaginamos. historia, si nos vamos atrás, podemos revisar desde Leonardo da Vinci para acá, Galileo Galilei, Albert Einstein, Darwin. El problema actual es que la ciencia es y probablemente fue, y no sé si vaya a seguir siendo, muy, muy, muy conservadora. Y la ciencia, si fuera algo así transparente y no tuviera tantos candados, sería otra cosa, pero en realidad la están usando para justificar las medidas y lo que sea que les interese justificar a las personas que están en el poder. Más que personas son agrupaciones, y todo lo que vaya en contra de sus intereses, pues no importa, simplemente es silenciado, censurado, ridiculizado, y la opinión pública muchas veces carece de criterio, porque pues no todo el mundo investiga todo. La gente está acostumbrada a hacer su vida y a que le diga a la televisión ¿Cuál es cuál es lo bueno y cuál es lo malo, el periódico que me diga lo que es lo bueno y lo que es lo malo, y las opiniones, ya hay como una tendencia muy, muy fuerte, y todo lo que esté fuera de esa tendencia es como si no existiera, o como si estuviera todo, como si no tuviéramos ni voz, ni voto, ni razón, y como que todo lo que está en la línea es verdadero, válido, y todo lo que está que no le dan voz es como si fuera erróneo, equivocado, falso, o en el peor de los casos, que estamos locos. Así es. Cuando yo empecé a descubrir y a leer un poquito quién era el doctor Hammer, y empecé a comprobar entre mi gente, y decía, ay, sí, voy a comprobar entre mi gente, voy a preguntar, a ver, a ti qué te pasó, tú cómo viviste esto, y empiezas a ver que todas las veces, cuando una teoría se vuelve ley, es que tienes un 100% de las probabilidades cumplidas, o sea, no hay, pues dicen que o parece que no, es una ley ya, pasa de ser una teoría, y eso es lo que nos pasa a los que nos metimos un poquito más, que fue donde yo te conocí, y quisiera que nos platicaras un poquito
¿Quién es este doctor? ¿Qué es lo que él descubre y qué es lo que es diferente? Porque de verdad es ver con otros lentes, es ver con una lupa distinta. Sí, el doctor Hammer llega a sus descubrimientos por investigar y por un accidente que le ocurre a su hijo, que queda muy lastimado de manera inesperada. No se esperan que, pues, hay eventos que no ocurren y simplemente ocurren y, pues no siempre estamos preparados para cualquier inconveniente que surja en nuestras vidas. Entonces su hijo fallece y él enferma de cáncer de testículo, su esposa de un tipo de cáncer de seno, y se pregunta, los dos eran médicos, y se pregunta, a ver, ¿por qué toda la vida cuidándonos bien, siendo médicos, pues no habían tenido ninguna enfermedad importante de mencionar, grave o dificultosa a lo largo de su vida? Y él se pregunta, qué casualidad que fallece nuestro hijo, los dos vivimos un evento así emocionalmente fuerte, difícil de encajar, y aparecen Síntomas. estos dos cánceres, ¿no? Él empieza a preguntar a las personas que atiende. Trabajó en una clínica eh, ginecológica y también veía casos de oncología, y a través de preguntar y de investigar se da cuenta de que las personas empezó estudiando el cáncer, pero con el tiempo lo que descubrió se extendió al resto de enfermedades. Descubre que las situaciones fuertes que vivimos en nuestra vida y que nos agarran por sorpresa ocasionan que nuestro organismo entre en un estado de alerta, de estrés, y ese estado de estrés hace que algunos órganos Se vean afectados. cambien su funcionamiento. Hay dos grandes grupos, un grupo de los tejidos más antiguos, controlados por la parte más antigua del cerebro, crecen y aumentan su función en la fase de estado de alerta, y otro, el grupo de tejidos más modernos, reducen sus funciones en la fase de estrés. Y que todo lo que va descubriendo se le llaman 5 leyes biológicas, pero aparte de que sean 5 enunciados o 5 leyes o 5 consideraciones, hay mucho más Alrededor. alrededor, que también es importante conocer, porque todo este conjunto de conocimientos lo que nos hacen es podernos conocer más a nosotros mismos y entender cómo lo que nos está ocurriendo a nivel físico, a nivel conductual e incluso a nivel emocional es resultado de lo que estamos viviendo. No es resultado, no es por mala suerte, ni tampoco es por o sea, los malos hábitos de vida, a veces les hemos adjudicado un montón de cosas. No es bueno tener malos hábitos de vida, pero no son la causa de todo lo que nos ocurra, sino más bien que nuestro organismo, si tuviéramos que resumir las 5 leyes casi en una frase, es: nuestro organismo se adapta a lo que sea que estemos viviendo. Si hay situaciones estresantes, nuestro organismo va a hacer adaptaciones para para estar mejor preparados para afrontar esas adversidades que nos toca vivir. Y sin mencionar todas las leyes, lo importante, la quinta es sumamente importante, porque la quinta nos ayuda a comprender que los cambios que hace nuestro organismo tienen un fin, tienen un propósito. Lo que hemos llamado enfermedad tiene un propósito, y ese propósito es adaptativo. Y, por ejemplo, cuando estabas todavía por entrar, comenté que que tuve el honor de impartir un curso de seno. De las 11 ediciones que he impartido ese curso, una de ellas fue en tu casa, Así es, sí. con un grupo de personas allegadas tuyas, Sí. y recurriendo a ese curso que he impartido
en varias ocasiones, tanto aquí en México como en España. Un ejemplo que es de ese curso es, y que es pues, también del doctor Hammer. De hecho, mi curso está basado en un libro de Hammer, no es que yo me lo haya inventado. Un ejemplo de eso, de cómo lo que llamamos una enfermedad en realidad es un cambio adaptativo y que tiene un propósito y un sentido, es el siguiente. Si una mamá, un hijo suyo, joven, chiquito, no sé, 4, 5, 6 años, 7 tal vez, que es un caso real citado en el libro de Hammer, se cae el muchachito del árbol, el muchachito es hospitalizado y la mamá se siente súper preocupada porque en un descuido y tal, las madres siempre piensan que los niños están cuidados y les ponen mucha atención, pero pues también son niños. Sí. Entonces se cae del árbol, va el niño al hospital y la madre está pues, esperando que es la recuperación de ese niño. No, en ese caso, pues Hammer es un caso así, lo cita, pero no nos pone todo a detalle, pero comenta cómo puede crecer una bolita si la mujer es diestra, en su seno izquierdo, en su pechito izquierdo, que aunque ya estemos alejados de la naturaleza y vivamos en nuestra casa y los bosques estén allá afuera y la playa esté allá afuera y nuestro cuerpo sigue funcionando de la misma manera con la que funcionan los cuerpos de los animales. En esta manera de entender el mundo hablamos mucho del animalito interior, y el animalito interior es decirle de una manera a nuestro inconsciente, a el funcionamiento que tiene nuestro cuerpo sin que nosotros tengamos que pensar. Sabemos que se cumplen un montón de funciones biológicas de manera totalmente automática, sin que tengamos que esforzarnos en ello. Y ese mismo funcionamiento interno de nuestro organismo y que está presente en todos los seres vivos, cuando siente una necesidad importante, ese mismo organismo, esa misma inteligencia que nos cuida y que la vida existe gracias a esta inteligencia, que es una manera de llamarlo, hace cambios para tratar de estar lo más adaptados posibles a las exigencias y necesidades de ese momento. Entonces, en cualquier hembra humana o animal mamífera, hay que distinguir los mamíferos de los animales vivíparos, ovíparos, perdón. Los ovíparos nacen de huevo y a veces nunca llegan a conocer a sus madres. Hay tortugas que llegan, depositan los huevos, se van, nacen las tortuguitas y nunca han llegado a conocer ni a su padre ni a su madre, pero así llevan millones de años de vivir. Así es. Tener esa manera de reproducirse y de nacer, ¿no? ¿Qué pasa? Los animales mamíferos, nuestra manera de vivir es muy diferente a la del resto de mamíferos. La gran mayoría de mamíferos viven en manada. Al vivir en manada ocurren varias cosas. La hembra casi nunca, o probablemente nunca en su vida, tal vez la última vez, la menstruación no suele existir en las manadas biológicas, porque el macho alfa siempre embaraza a todas las hembras que están en celo. La menstruación solamente se produce si no hay embarazo, pero si estoy con una cría embarazada no se produce, si estoy lactando y todavía en cierto momento biológico tampoco se produce, y si otra vez entro en celo, ni siquiera aparece la primera menstruación después de un parto porque ya está otra vez el macho ahí. En la antigüedad, y más reciente incluso, hay familias donde las mujeres tenían un montón de hijos. Eso es muy normal y muy biológico. Ahora es casi imposible por cómo está el mundo, porque nos hemos creído que es súper importante el estilo de vida.
O sea, no quiero poner culpables a esto, Ni en ni juicio. bueno ni malo, es lo que te está tocando ahora, ¿no? Pero en la naturaleza y en las sociedades, culturas o épocas más acercadas a la naturaleza, la mujer siempre tiene cría, siempre tiene niños, niñas, hijos, hijas, y sus pechos están casi toda su vida funcionando y con leche adentro, porque cuando no están amamantando al primer hijo, están amamantando al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al octavo, y el pecho en todos los mamíferos del mundo está casi siempre funcional. Solamente las mujeres humanas que tienen ya un hijo esporádico, dos, tres o cuatro, pero que ya no están viviendo esa naturalidad tan presente en el resto de especies, tienen el pecho que solamente funciona en los momentos de lactancia, pero en el resto de hembras mamíferas funciona casi toda su vida, vida útil, iba a decir, pero vida en general, su pecho está funcionando. Entonces, cuando a un muchachito de 7 años que se cae del árbol y a su mamá que está preocupada por la salud, esa misma preocupación hace que aparezca una bolitita en el pecho. Y esa bolitita tiene la intención de aumentar la producción de leche, pero lo que ocurre es que no se está lactando. Y que no se esté lactando no lo entendemos desde nuestra manera de entender el mundo actual, porque estamos demasiado humanizados y hemos olvidado demasiado que somos también animales y que nuestro cuerpo responde de la misma manera que el resto de mamíferos. Y si mi cría está lastimada y yo siento una preocupación, si yo no siento ninguna preocupación no pasa nada. O si yo no me entero, tampoco pasa nada. El tamaño de la bolita, hay casos donde también se reinicia la lactancia y sale un poquitito de leche a veces. Entonces, la utilidad que tiene es esa. ¿Qué pasa? Que a veces hay casos donde aparecen miedos. Los miedos son un motor que no nos ayuda, que simplemente hace que activemos otras cosas. Esas nuevas activaciones se pueden convertir en síntomas también. Y el no conocer esto hace que vayamos así un poco a ciegas, solamente viendo nuestra humanidad, ignorando que somos animales y el desconocimiento de esa naturaleza interior nos puede hacer que nos enredemos por el miedo. Y si el miedo nos atrapa, nuestro organismo también responde ante el miedo. Sabemos que si tomamos el teléfono y en una llamada nos dan una noticia tremenda, terrible, Claro. hay quienes se desmayan, hay quienes empiezan a tener palpitaciones, sudor frío. Nuestro cuerpo responde constantemente a lo que sea que estemos viviendo. También sabemos que si estamos algo estresados, vamos y platicamos con alguien o alguien nos toma de la mano y nos relaja, nos hace un masajito, nos chiquea. Respiras, sacas. Entonces, todos los procesos están constantemente en esas dos fases. Estar en estado de alerta porque está sucediendo algo, porque necesito conseguir algo, y el otro es ya. Ya pasó. Ya pasó, qué bueno que pasó, y el agotamiento o el cansancio. Y El así, momento es cuando necesitas o cuando el cuerpo se prepara para volver a reactivar todas sus funciones y necesitas un tiempo de descanso. Ese es obligado por el mismo funcionamiento natural. de hecho, el propio organismo, así un poquito entre comillas, tiene sus límites siempre y cuando no sean situaciones muy, muy, muy fuertes, porque cuando hay estado de alarma total, todo el organismo entra en un estado de shock, pero por lo general sabemos que si yo me desvelo y me desvelo y me desvelo durante las Navidades o cierto tiempo o en cierto momento del año, acumulo mucho estado de, pues podemos luego tener algo de deuda de sueño y días después vamos a dormir lo que no hemos dormido en 2 o 3 días y dormimos un montón de horas. Nuestro organismo siempre tiende al equilibrio. También sabemos
que si un día dormimos un montón por la tarde, luego a la noche pues nos cuesta más conciliar el sueño, ¿no? Ilia. Entonces, todo ese ritmo de estar activos, estar descansando, reposando y restaurándose el organismo, constantemente están esas dos fases. Pero, ¿qué ocurre cuando hay algo muy, muy grave? Si hay algo muy, muy grave que nos tiene en una tensión especial y nos tiene como en un estado de alerta, aunque queramos dormir, no podemos porque nuestra mente constantemente está en eso. Y vienen pensamientos recurrentes y le intentamos y se puede recurrir a ayudas externas y a lo mejor nos ayudan. Pero si seguimos en ese estado de alerta, nos sigue costando dormir porque seguimos en ese estado de alerta. Desde este conocimiento sabemos que si se puede arreglar esa situación, si podemos hablar con alguien o si podemos nosotros hacer algo o buscar una manera de relajarnos y tranquilizarnos, estamos bajándole la intensidad de un estrés que si sigue activo mucho tiempo podría llevarnos a tener algunos síntomas. Tener algunos síntomas tampoco es nada grave, es algo sumamente normal y natural. El problema es si llegamos a intensidades de estrés muy altas. Si llegamos a esos niveles, probablemente vengan, bueno, probablemente no, de hecho así es, cambios en nuestro organismo un poquito más notorios, un poquito más tal vez difíciles de llevar, pero el tener este conocimiento nos permite, primeramente, que echemos un poquito el ojo a cómo dormimos, a si nuestro estrés llega a niveles, poner un freno antes. En los bosques hay cortafuegos. Un cortafuegos es, si hay bosque así súper extenso y se prende fuego, el fuego puede ir creciendo y expandiéndose. Y el cortafuegos lo que hacen es, como talan por cuestiones de seguridad como pequeñas carreteritas cada X kilómetros por si el fuego llega que no atraviese. Eso le llaman cortafuegos. Entonces, ¿para qué sirve el cortafuegos? Pues si se da el fuego en un sector y está un poquito aislado, entonces, ¿qué ocurre? Que ya no se expande el fuego. Es una manera de prevenir que los incendios se expandan hasta el infinito y más allá, sino controlar que en el peor de los casos nomás se queme este pedacito y el resto está aislado. Si nosotros aprendemos a hacer algunos rituales, de hecho el fin de semana tiene ese propósito de trabajar intensamente o no intensamente un tiempo y luego no agendar trabajo en fin de semana, no porque no podamos, no porque es sumamente necesario para que esos niveles de estrés no crezcan, porque si yo trabajo entre semana y este fin de semana y la otra semana y el otro fin también agendo cosas, pues estamos como ese bosque que se puede, que ya no hay ese espacio, ¿no? Entonces, conocer estas 5 leyes lo que nos puede llevar es a estar más, conocer cómo funciona nuestro organismo, conocer que tenemos necesidades y esas necesidades son de descanso, de bienestar, de tranquilidad, haciendo un poquito más de eso, incorporando y dejando espacios para no hacer casi nada, que casi no ocurre hoy en día, todo el mundo hace un montón de cosas. Y el darnos esos espacios nos puede prevenir de que sigamos estando muy bien. Es hacer algo así como salud preventiva. Es que estamos acostumbrados a entregar nuestra salud a una persona que no nos conoce, que nos recomiendan muchísimo porque es el mejor neurólogo, el mejor cardiólogo, el mejor... Vamos, si no lo vemos con un estetoscopio y una bata blanca, pues no le entrega, pero le entregas tu vida entera cuando el único que vivió las experiencias, de qué manera las vivió, cómo le afectaron, cuánto tiempo llevas en vigilia sin comer,
realmente le entregas todo eso a una persona que realmente no conoce tu historia ni nada. Entonces, bajo estas leyes biológicas, realmente te haces un poquito más cargo de cómo, de que tú tienes los recursos y la verdad es que estás ofreciéndoselo. Si no te cobran, pues no hay respuesta. O sea, tú tienes mucho que hacer. Yo quería preguntarte, ¿cómo se conecta un síntoma con un órgano? ¿Cómo es esta función? Mira, lo que descubre el doctor Hammer es, empieza a preguntar qué cosas han vivido las personas que tienen empezó revisando casos de cáncer, pero luego fue descubriendo que el resto de enfermedades también encajaban en lo que estaba descubriendo. Entonces, ¿qué hacía él? Él les preguntaba qué situación habían vivido, pero también le dio la curiosidad y se preguntó, a ver, las personas viven cosas fuertes y luego tienen cambios en sus órganos, síntomas, o algunos órganos que crecen, otros que tienen algunos cambios, algunas alteraciones en su funcionamiento. Entonces se pregunta, ¿eso que es lo que les ocurre ahí en el mundo, ahí fuera, las preocupaciones y los cambios en el órgano? Sí, ¿En el cerebro habrá algo que conecte un poco todo esto? Y empezó a ver escáneres cerebrales, TACs. La palabra TAC viene de tomografía axial computerizada. sí. Y veía los TACs, empezó a ver y descubrió, y comentan que cuando se dio cuenta de eso, se quedó como 4, no sé cuántas horas, algunos dicen 4, 5, no sé, sentado viendo eso, diciendo, Wow. entró en un estado así como Un descubrimiento con... acomodando todo eso y diciendo, ¿cómo? Descubrió que cada órgano, hay una parte del cerebro que controla cada órgano. Nada súper extraordinario, algo bastante coherente. O sea, los tejidos, nuestro cuerpo, sabemos que cuando nos movemos, el movimiento viene por órdenes cerebrales. Si yo muevo una mano o muevo otra, pues ahí lo mismo ocurre con la enfermedad o los cambios. James se pregunta, ¿la enfermedad es solamente del tejido o también hay algo en el cerebro? Entonces se pone y ve y descubre que cuando vivimos, y ahí voy a responder tu pregunta, cuando vivimos y percibimos situaciones de estrés, según cómo la percibamos, se activa una área u otra del cerebro. Y cada una de esas áreas está conectada con tejidos. Y si yo percibo una situación de estrés de ¡ah! Mi hijo no se encuentra bien, pobrecito, pobrecito, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y estoy ahí, y está ahí acostado en la camilla, en la cama del hospital, recuperándose del accidente, de haberse caído y del árbol y que a lo mejor se fracturó algún hueso y demás. Y la madre está ahí y duerme muy poco por las noches y lo ve, lo checa y está en estado de alerta, Así, durmiendo poquito. Está preocupado por la integridad de su cría. claro. Está preocupada, perdón. Entonces, esa manera de ver y de percibir esa situación real que ha ocurrido y ese estado de alerta hace que su organismo genere un cambio en un órgano y en un tejido muy preciso y muy peculiar en un momento muy determinado, no en un órgano cualquiera, no en un momento cualquiera, ni por error ni por azar, sino todo muy, De manera muy, exacta. muy bien organizadito en el momento que toca, el tejido que toca, para que yo pueda, como animal que soy, poder amamantar más a mi cría. Y recordando que en el resto de mamíferos los pechos están siempre, casi siempre llenos de leche. Entonces lo raro es cómo vivimos ahora, pero nuestro organismo responde a cómo ha vivido durante millones Millones. de años todos los mamíferos, no como vivimos ahora recientemente. Entonces, ¿cómo está conectado un síntoma con un tejido? A través de todo este mecanismo de que si yo entro en estado de alerta, un ejemplo que también compartí en un diálogo unos días atrás es la garganta. Desde este modelo sabemos que
eh, lo mismo que que los mismos mecanismos que activan los animales, nosotros también los activamos. Tenemos diferencias orgánicas un poquito, mi nariz y la nariz de un perro es un poco diferente, pero tenemos nariz, tenemos garganta, para hacer ruidos se usan las cuerdas vocales de la misma manera, no más que se hacen unos sonidos u otros. En realidad hay algunas diferencias, pero también hay muchísimas similitudes. Entonces, cuando un perro ladra. Un perro ladra cuando está así, tranquilo, y percibe algo, alguna amenaza, alguna incertidumbre, algo de incertidumbre en su territorio. ¿Y qué hace? Sí. Ese sonido tiene un fin, tiene un propósito. El propósito es esa posible amenaza que a lo mejor se asuste y se vaya. El síntoma, en este caso, que es el ladrido, más que un síntoma, es como una conducta, pero que tiene que ver, hay un órgano que tiene una presencia, es la garganta, y dentro de la garganta pues están las cuerdas vocales. Así es, se activa. Entonces, se activa eso y ese sonido, ese síntoma tiene un propósito y tiene una utilidad. Y sirve perfectamente y siempre ha existido, seamos un gorila, un perrito, el ruido, el rugir, el muñir, sirve para eso. Cuando nosotros, Preservar la vida. sí, si siento una amenaza en mi territorio, ese ruido para, y ese ruido probablemente surja a través de un pequeño picor, una molestia, hace que ¡fum! Aparezca, ahora un carro aquí, anda, ya estuvo. Eso mismo nos ocurre a nosotros aunque no produzcamos el ladrido. Pero tosemos. Tosemos, pero entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo siento que hay una amenaza o un peligro en mi territorio, los bebés que tienen problemas de garganta y tosen y tosen y tosen, el problema que tienen en su territorio más común, no estoy diciendo que todos sea eso, pero la gran mayoría lo es, papá y mamá discutiendo. Papá y mamá discutiendo, yo soy bebé, no sé hablar, no entiendo casi nada, pero entiendo que eso me tiene así, en alerta, porque gritan y porque... y ese estado de alerta empieza a... A tener ciertas molestias en la garganta. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos en algún ambiente, nos sentimos atacados y se nos cierra la garganta? Cuando... ¿Por qué se nos cierra la garganta? Porque exactamente es la misma percepción de Peligro. peligro en el territorio, algo no está yendo bien. Entonces, si salimos ahí fuera y todo el mundo está en un estado así de miedo, de incertidumbre, de miedo, es muy probable que se nos active la garganta de la misma manera que se le activa al perrito, de la misma manera que se le activa al bebé cuando ve mucha discusión en sus papás. Y eso, lo que ocurre con el perrito es que el perrito lo vive, lo siente y ya, porque el peligro no se queda ahí todo el rato. O si siente otro... Más, comprueba que no hay más. Y claro, o si siente otra cosa, ladra, ya, listo. Escucha en otro momento otra cosa, ya, pero no hay ningún estrés que se quede ahí, suspendido. A nosotros sí nos puede ocurrir, y si nos ocurre, pues, ¿qué pasa? Que las cosas van luego creciendo un poquitito, a lo mejor nos dura, porque si el estrés dura, el síntoma también dura. Así es, sí. Hay síntomas que están en fase de estrés y síntomas que están en fase curativa. Eso también es algo interesantísimo y súper importante que descubre Hammer, que es sería en este caso la tercera ley. Hay síntomas en una fase y síntomas en otra. Y a grandes rasgos, esta visión que tenemos nos ayuda a comprender por nosotros mismos de manera individual un poquito el funcionamiento de nuestro cuerpo y cómo está más conectado con lo que nos sucede de lo que, de lo que antes imaginábamos. Porque la manera,
lo más extendido es que el psicólogo cosas de la mente, el médico cosas del cuerpo y párale de contar. Y dividido. Pero ¿qué ocurre? Somos un todo, no tenemos la mente en un lado y el cuerpo en el otro. Y lo que descubre Hammer es conjunta tanto cosas de psicología como cosas de medicina, porque el ser humano es un todo, no tenemos nuestras ideas por un lado y nuestro cuerpo por el otro. Cosas, preocupaciones mentales llegan a aterrizar en síntomas y cambios físicos. Y también cambios físicos en nuestro cuerpo nos pueden llevar a tener cierta actividad mental y que se activen preocupaciones. Así es. Pues digo, aquí puedes recorrer órgano por órgano y saber por qué es que presenta algún síntoma, y cuando comprendes que está lo que está necesitando es precisamente preservar la vida o ponerte en alerta para que cambies el rumbo, para que voltees, para que puedas ver hacia otra dirección y manejar tu preocupación o tu problema hacia otro lado para que el mismo organismo haga todo lo que tiene a sus manos en función para que te quedes, y si no te quedas, o no puedes adaptarte, o no puedes evolucionar con lo que se presenta, pues entonces la biología y la naturaleza en esto es no sirves para evolucionar, pues con permiso el que sigue, así es. Esa es la importancia de darle un lugar a estos conocimientos que a mí me parece que deberían de formar ya parte de todos los estudios de cuando estudias tu organismo. Sí, de hecho compartiste algo bien interesante y es que a veces no todo el mundo sobrevive a todo, obviamente. De algo nos tenemos que morir y la vida y la muerte son, o sea, toda vida está asociada a muerte y hasta el momento no ha habido Nadie que se quede. seres inmortales, ¿no? Hasta el momento. Entonces, algo que está también muy, muy extendido por Darwin y por las corrientes muchos argumentos de la biología actual fueron financiados por pensamientos socioeconómicos de las élites que décadas atrás financiaron a algunos y censuraron, eliminaron a otros, ¿no? Entonces, la idea de que sobrevive el más fuerte, podemos pensar que sí, que el que está más fuerte, más, hablando mexicano, si me lo permites, el que está más mamado y tal, sobrevive, los demás no. En parte, no es del todo falso, pero el que más sobrevive no solamente es siempre el más fuerte, porque sabemos que la fortaleza también implica cierta debilidad. Hay una metáfora que he compartido varias veces y que me gusta mucho y es la del bambú. En Asia, cuando vienen huracanes y vientos súper fuertes, los árboles muy fuertes y rígidos truenan, se parten por la mitad. Es porque esa misma rigidez hace que algo muy, muy fuerte y rígido en cosas blandas está muy bien, pero cuando viene algo más fuerte que él, lo truena. Sí. El bambú, que tiene flexibilidad, cuando vienen vientos y cosas mucho más fuertes que él, como tiene flexibilidad, que es una virtud importantísima también, Se dobla y regresa a su... Así es. y queda intacto. Y a lo mejor hay todo un desmadre de árboles desenraizados, tronados, partidos a la mitad, y el bambú ahí. De pie. Entonces, no sobrevive el más fuerte, el más rígido, el más inquebrantable, porque no existe. Luego todos nos podemos quebrar y cuanto más rígidos y aferrados seamos a cualquier cosa, más probabilidades hay de que aparezcan síntomas, ¿no? Entonces, yo creo que el legado que nos deja Hammer, uno de muchos, es que sobrevive el que mejor se adapta y el más flexible y el que menos se aferra a lo que sea. A lo que sea. A lo que sea. Cuanto más, aquí en México dicen, pues eso, ¿no? De date un poquito algún aceite y que te resbale. Sí. En parte sí, y en parte pues también está bien defender nuestras ideas, nuestra manera de entender el mundo, todo eso también es muy válido, siempre y cuando no nos quiebre o no nos rompa por adentro, ¿no? Porque yo al principio de todo esto
tenía un coraje y dije, no, es que no, por ahí no va porque va a terminar Mal, pagando con síntomas voy a ser yo. Entonces vamos encontrando una manera de estar en coherencia, de platicar las cosas, pero sin estar enojados. así es, sí. ¿Y cómo, qué nos podrías hablar tú acerca de cómo nos afecta el miedo, justo ahora que lo tenemos implantado como número uno en las noticias? Prendes el radio, la televisión, ves qué es lo que están manejando, cómo nos están manipulando el miedo, hacia dónde vamos con esta forma. A ver, el miedo solamente sirve a quien lo usa para controlar a los demás. Esa es la única. Explicación. Sí, y claro, ya cuando. Lo que pasa es que hay niveles de creencias. Hay personas que creen en la televisión y no quieren ver nada más que eso. Y es casi imposible no tener miedo y no estar en alerta viendo. Pero eso desde muchísimo antes de ahora, porque yo llevo, desde cuando estaba estudiando bachillerato, hice toda la carrera, y desde antes de la carrera ya dejé de ver televisión, porque en España el bachillerato es muy duro y tienes un examen al final. Dejé de ver televisión, llegué aquí, tampoco nunca vi, pero todo el rato noticias muy amarillistas pues, de casi todas las noticias negativas. Entonces, la gente ya es, algunas personas adictas a la negatividad y probablemente incluso ya estén hasta anestesiados y ya les importe casi todo bastante menos, porque cuando te están bombardeando de noticias negativas una y otra y otra y otra y desastre y problemas y muertes y esto y desaparecidos y Y llega un momento en que ya es, llega un momento que está todo ya es normal, ¿no? no pasa nada. Y, y bueno, el miedo tampoco ayuda, al contrario. Y claro, el poder, si quiere proponer algo, probablemente tenga rechazo, pero si primero genera un miedo y luego propone una solución enfocada a lo que sí querían, y primero han creado un problema y luego te ofrecen la solución la tomas de encantada. Si primero te han sembrado un miedo. Hay un texto que recopila un poco de esto, que son las 10 estrategias de manipulación masiva de un autor, de un filósofo y lingüista de Estados Unidos que se llama Noam Chomsky. Es un decálogo. Un decálogo son ¿Qué? 10 principios y explica uno de esos, el que acabo de citar, crear un problema, luego ofrecer la solución, es una muy buena manera de que te compren casi lo que tú propongas. Si tú primero propones eso, a lo mejor te lo rechazan, pero si primero generas un problema y luego lo propones una solución a tu problema, casi todo el mundo lo acepta. Entonces, los que están en el poder y no son los gobernadores de un estado ni del país, sino personas que están un poquito más arriba, pues tienen sus planes. Y la información que nos llega y la información que nos dan es información de esas personas. Todo ese miedo va a favor de ellos, no va a favor nuestra. ¿A quién le sirve tener miedo? Pues solamente a quien me controla, porque el miedo es una estrategia de control y de sumisión. Entonces, ¿cómo afecta el miedo? Pues mira a las personas que tengan miedo en diferentes ámbitos y revisa si les sienta bien o no. Sí, claro. Y hay manera, Franju, de estudiar bajo este modelo cada órgano y su función y su conexión y cómo se va a manifestar algún síntoma. Entonces, creo que de verdad es, pues ahora sí como responsabilidad personal, si quieres hacerte cargo de qué es lo que te pasa y cómo vas a evolucionar con las cosas que te vengan. Digo, nadie está exento de vivir situaciones difíciles ni duras. Entonces, un poquito ir entendiendo, ¿verdad? De una forma sencilla. Claro, esto se vuelve
un estudio tan detallado que ya en sus partes más especiales o más especializadas, a lo mejor no para todo el mundo, pero todo el mundo debíamos de entender realmente que estamos sujetos a cómo nos comportemos en diferentes situaciones que se van a presentar inesperados o que te sientas que no las puedes compartir con nadie, que son fuertes, que son las tres acciones que mencionaba Hammer, ¿no? Para que realmente algún síntoma se presente, que sientas que no hay con quién compartirlo. No quiere decir que estés en una isla desierta y te pasen cosas, no, aquí en medio de tu casa, en medio de el estadio de fútbol, con todo, pero cuando te sucede algo que no tienes en quién recargar o en quién compartir alguna pena, algún dolor, ahí está ya uno de las tres cosas que se necesita, ¿no? ¿Qué Sí. más mencionar? Mira, Fuertes, de, dijeron, en realidad, sí, en su momento Hammer escribió, pero en realidad con el tiempo hemos visto que todo eso, eh, más que sabernos esas condiciones de memoria, es más bien saber un estrés que yo vivo y que sigue mantenido. Para que siga mantenido, no encuentro solución y aunque lo platique, lo puedo platicar, pero necesito que me comprendan. Que me comprendan es que se me pongan al lado y me digan, sí, esto, bueno, te entiendo, tal, y que exista esa conexión de que esa persona me comprende y eso, porque si la otra persona, yo, sea lo que sea que traigo, lo comparto y esa persona me ningunea, no es para tanto, me siento incomprendido y me siento todavía peor, porque digo, ¿para qué lo hablo si ni siquiera todavía se burlan de mí, ¿no? Y cuando sabemos esto, nuestra atención ya es diferente porque sabemos que lo que necesitan las personas, nuestros seres queridos, nuestros familiares, las personas más allegadas a nosotros, es esa presencia y comprensión. Escucha, pero con comprensión. Y de tomar a la persona de la mano, escuchar, a ver, ¿y cómo te sientes? ¿Y qué cosas crees que se puedan hacer? ¿Cómo te puedo yo ayudar? Cambia drásticamente eso a la persona que, no es para tanto, sí, ya, mañana se te va a pasar, sí, ya, hombre, vámonos de fiesta. no seas llorón o lo que sea. Fíjate, bueno, me encanta que lo menciones porque cuántas cosas podemos realmente hacer. Digo, no necesitas conocer absolutamente toditititas las capas del cerebro, simplemente conocer que el dar esa mano o dar esa ayuda o prestar atención, tratando de entender, de empatizar con lo que sucede, damos una ayuda que a lo mejor va a cambiar en mucho lo que podría presentarse después. Sí, en realidad es que no hay nada nuevo bajo el sol, como decían. Es un dicho, ¿no? De que estar tranquilos, mantenerla. Si hay adversidades o cosas difíciles, pues Que también, va también las podemos observar y decir, bueno, en realidad es para tanto. Y si es para tanto y podamos, vamos, acción, hacerlo, fum, fum, ya, listo, se acabó. Si está, hay también una frase, nos queda poquitito tiempo, como unos 4 o 5 minutos, hay también una frase que es la siguiente, dice, no la recuerdo literalmente, pero más o menos el núcleo o la parte importante es la siguiente. Si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si la tiene, ¿para qué te preocupas? sí. Si puedes hacer algo, hazlo. Si no puedes, no. Pero el estar, aprender a eso, bueno, puedo hacerlo, va, voy y lo hago. No, pues está bien, ¿por qué yo me cargo esa responsabilidad o esa culpa? Hay cosas que no están bajo nuestro control y que de todas maneras van a seguir ocurriendo. Eh, Antes de que se acabe el tiempo, que yo sé que ya estamos en el final, sí quería yo decirte, Franju, que es una cuestión de responsabilidad personal el abrirse a estas paradigmas, a tratar de entender. Ojalá y cuando tengas algún curso, algún taller preparado, ya sea en línea, que ahorita no hay otras formas, me hagas saber y lo abramos, porque es una cosa que es sencilla de entender, hace tanto sentido. Yo creo que fue lo que te atrapó a ti, lo que me atrapó a mí, cuando supimos y entendimos cómo funcionaba esto. Era algo tan fácil de comprender, pero está tan fuera de los conocimientos
que se nos brindan. Entonces, bueno, antes que nada quiero agradecer tu tiempo. Yo sé que estás súper ocupado y que estás lleno de charlas y diálogos y estás entrevistado a todas horas por muchos que trabajan este tipo de información y pues bueno, para mí era muy importante poder hacerlo contigo y te lo agradezco de veras de corazón, ya sabes que te quiero mucho, Franju, y estamos en este asunto juntos. Súper, pues yo también te agradezco mucho también tu amistad, el apoyo que siempre me has brindado. Recomendar a las personas que nos estén escuchando que pueden conocer un poco más de Ana Luisa Torres en su página que es Recreo, Espacio de Autoconocimiento y Florecimiento Humano. Así es. Va a estar aquí en la descripción. Aquí hay alguien que te manda un saludo. Es un usuario que tiene entorno educativo de perfil y te dice, gusto verte, Ana. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Y de verdad, esto es nada más fomentar ese interés, ¿no? Por la salud está en tus manos. Entonces, bueno, conocer esto que nos da, pues nos da un poco más de certeza en la forma como nos vamos a comportar. Yo Y también pues, quiero mandar un saludo ahora a Lili Rodríguez de Costa Rica, que también nos está siguiendo en este momento. Ella y su hijo Gerardo Jiménez, pues también están muy subidos a esta manera de ver el mundo. Y lo bonito es que esta manera de ver el mundo hace amigos y hace que nos conozcamos. Ernesto Cantero también está aquí presente, un poeta de Argentina, de Santa Fe, que también conoce esta manera de ver el mundo. Y no importa que seamos pocos, cada vez somos unos cuantos más y estamos regados por el mundo, pero también las redes afortunadamente nos conectan de otra nueva manera y nos hacen sentir también más unidos y que no estamos solos, estamos muy acompañados entre todos y tejiendo estas redes de amistad, de compartir, de sentirnos parte de esta así, manera, de esta nueva visión del mundo. Te agradezco mucho tu espacio. Nos quedan 30 segundos. Tenemos un perfecto. hashtag que se llama Tribu5LB. Ahí pueden ver todo el contenido que compartimos los que tenemos esta manera de ver el mundo. Así es. 15 Y bueno, segundos. desde Facebook, en la página del Recreo, Espacio de Autoconocimiento y Florecimiento Humano, ahí estamos todos los miércoles entrevistando a gente interesante que nos puede dejar mucho. Gracias por todo. Gracias a todos.